Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar a las células procariotas. Empecemos. Bueno, lo primero que debemos saber es que la célula, que una vez ya descubierta, se va a buscar clasificarla, ¿no? Y cuando buscamos clasificar a la célula, pues vamos a encontrar que la célula se puede clasificar tomando en cuenta diferentes criterios. Uno de los criterios es clasificarla de acuerdo a su tamaño en células microscópicas y células macroscópicas. La verdad es que existen muy pocas células macroscópicas que puedan ser vistas a simple vista, como el caso del huevo. La gran mayoría de las células son microscópicas, ya que estas son de un tamaño tan pequeño que se deben medir, que tienen medidas en micras. Entonces tú te preguntarás, ¿qué es una micra? Bueno, una micra es la milésima parte de un milímetro. ¿Cómo es eso de milésima parte de un milímetro? Mira, aquí tenemos una regla de 1 centímetro, se está señalando, y un espacio pequeñito entre el centímetro se llama milímetro. Si ese milímetro lo dividimos en 1000 partes, cada parte es una micra y es el tamaño que suelen tener las células, ¿no? Se miden en micras. Algunas células, como las bacterias, pueden medir 2 micras, 3 micras. Las células animales pueden medir fácilmente 5 a 8 micras y las células vegetales pueden llegar a medir a 10 a 12 micras. Entonces, y como su tamaño es bastante pequeño, se necesita un instrumento especializado para hacer la medición y este instrumento es el microscopio, que vamos a ver en la práctica. Ahora, también las células se pueden clasificar según la estructura que éstas presentan. Según su estructura, encontramos las células procariotas y las células eucariotas. La célula procariota, como su nombre lo dice, pro significa antes, cariota, núcleo, son células antes del núcleo, lo que significa que no tienen un núcleo, es decir, no tienen una membrana nuclear, pero sí tienen el contenido que debe estar dentro del núcleo. ¿Qué es lo que debería estar? Pues el material genético. Aquí observamos una célula procariota típica, que es la bacteria. Observamos esto de color celeste, sería su citoplasma. Y esto que vemos de color rojo, como un hilo muy enrollado, viene a ser el material genético o ADN de la bacteria, que como vemos está disperso en el citoplasma. Mientras que aquí al lado observamos la célula eucariota, ¿no? El prefijo eu significa verdadero y cariota núcleo. Este tipo de células presentan un núcleo verdadero, aquí lo observamos, y este núcleo, ¿por qué existe? ¿No? Existe porque tiene membrana nuclear. Pero no solamente la eucariota tiene un núcleo, sino que además tiene una serie de estructuras como vemos aquí, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias. Y todas estas estructuras existen gracias a la existencia de membranas internas. Entonces, podemos mencionar que otra diferencia que existe entre la célula procariota y eucariota es la presencia de membranas internas. En otras palabras, la célula procariota no tiene membranas internas o no tiene compartimentos, mientras que la célula eucariota sí tiene estas membranas internas o compartimentos celulares. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la diferencia de estos dos tipos de células. Ahora, por esta clase vamos a ver algunas diferencias que existen entre estas células, ¿no? Si analizamos, pues existen diferentes aspectos que los van a diferenciar, como es el hecho de las estructuras. Básicamente, la procariota es una célula que tiene estructuras y cumple funciones propias de una célula, pero esas funciones las va a realizar en estructuras que no son membranosas, es decir, que no están protegidas por membranas internas, mientras que la eucariota sí tiene una serie de estructuras con membranas internas. Veamos entonces la estructura de la célula procariota. Lo primero que encontramos
analizar en la célula procariota es el ADN. Esta célula presenta un ADN circular y desnudo, es decir, el ADN de la célula procariota se encuentra en el citoplasma, no está dentro del núcleo, está disperso en el citoplasma, es circular y desnudo porque no está asociado a proteínas histonas. La zona del citoplasma donde se encuentra se llama región nuclear o región nucleoide. Asimismo, la célula procariota presenta plásmidos. El plásmido es esto que observamos aquí, como un círculo o un anillo de color verde en mi dibujo. ¿Qué es el plásmido? Es un gen circular, ¿no? Un segmento del ADN que se ha separado y que está en el citoplasma y tiene la capacidad de proporcionar resistencia a los antibióticos, es decir, puede proporcionar resistencia a las bacterias para protegerse de los antibióticos. También encontramos que tiene organelos, pero no tiene muchos organelos la célula procariota. Uno de los pocos organelos que presenta la célula procariota es el ribosoma, ¿no? Estos ribosomas son de tamaño más pequeño que el de las eucariotas, son ribosomas llamados 70S. También tiene membrana, tiene mesosomas. A ver, vamos a ver por aquí. Toda célula procariota o bacteria tiene membrana celular, que es igual que la membrana de la célula eucariota, una bicapa de fosfolípidos con proteínas embebidas. Sin embargo, en la célula procariota, esta membrana forma pliegues hacia adentro, pliegues internos, que se pueden llamar invaginaciones. Y esas invaginaciones van a presentar una serie de proteínas e enzimas en su membrana, lo cual van a facilitar el proceso de respiración celular y producción de energía. Por eso, una de las principales funciones que realiza el mesosoma es la respiración celular aeróbica, es decir, una respiración donde las bacterias pueden utilizar oxígeno para producir una gran cantidad de energía. Claro que no todas las bacterias tienen respiración aeróbica. Muchas bacterias tienen respiración anaeróbica. Asimismo, presentan los pili o fimbrillas, pili y también tienen fimbrillas, que son estas evaginaciones, o se ven aquí como si fueran unas espinitas, ¿no? Son como, son pliegues externos de la membrana y a través de estos pliegues las bacterias se pueden comunicar con otras bacterias. Asimismo está la pared celular y la cápsula. Veámoslo con más detalle. Por ejemplo, la pared celular. La pared celular de las bacterias va a estar formada por el péptido glucano, el glúcido más importante que presentan. Pero dependiendo cómo está distribuido este péptido glucano, vamos a ver que las bacterias se pueden clasificar en gram positivas y en gram negativas. Veamos por aquí. Por ejemplo, las bacterias gram positivas son aquellas que al teñirse, usamos la tinción de gram, que es un tipo de tinción, van a teñirse de un color lila o moradito. Y las bacterias gram positivas se caracterizan porque tienen, mira, ve, tienen una membrana celular, que es una bicapa lipídica con proteínas embebidas, y tienen una muy gruesa pared celular, una muy gruesa pared de péptido glucano, ¿ya? En cambio, observando aquí a las bacterias gram negativas, estas se tiñen de color rosado. Al observarlas, vemos que tienen membrana celular, sí, pero encima de la membrana tienen una pared celular, correcto, pero esta pared celular de peptidoglucano es más delgadita, muy delgadita comparado con la otra, y además tienen otra membrana celular más. Estas vienen a ser las gram negativas, ¿no? Entonces ahí estamos encontrando una diferencia entre en la pared celular procariota. La cápsula es otra estructura que diferencia a las bacterias. No todas las bacterias tienen cápsula, no todas se encapsulan, pero las bacterias que llegan a formar cápsulas, las bacterias que llegan a formar cápsulas
Esta cápsula es una estructura formada por mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos le brindan una protección a la bacteria encapsulada, la protegen pues, de temperaturas altas, de ácidos, de sustancias corrosivas, y además la cápsula tiene la función de ser muy adhesiva. Por ejemplo, tenemos bacterias que se adhieren a nuestros dientes y forman la famosa placa dental, ¿no? Lo que hace que nuestros dientes no se vean tan blancos, van a tener, con el paso del tiempo, van a tener un color un tanto amarillento, es la placa dental. Y esta placa dental está formada por bacterias encapsuladas, tan adheridas a nuestros dientes como si hubieran usado cemento para pegarse a ellos. Ahora encontramos los pili y las fimbrillas. Las fimbrillas están hechas de proteína y son más cortas, mientras que los pili son más largos. Miren aquí, aquí observamos un par de bacterias y vemos como que tiene pelitos cortos, pequeñas espinitas. Esas se llaman fimbrillas. Pero vemos aquí como que hubiera, como si fuera un largo flagelo que las conecta. Esto viene a ser el pili. Entonces, si una bacteria ha hecho resistencia para el antibiótico y ya tiene el plásmido resistente, puede sacar una copia de su plásmido y por interior del pili va a pasar esa copia del plásmido de la bacteria resistente a la otra bacteria que todavía no lo es, haciendo que esta nueva bacteria también sea resistente. A este proceso donde se pasan plásmidos se le conoce también como conjugación bacteriana, ¿no? Es un mecanismo de, es un mecanismo de transmisión de genes de estos plásmidos o genes circulares, y a estos pilis también se les llama pilis sexuales, ¿no? Porque van a transmitir estos genes. Ahora, en cuanto a las diferencias, pues vamos a encontrar que las bacterias o células procariotas han evolucionado de forma un tanto, tienen diferentes formas de evolución. Tanto es así que hoy en día se puede hablar de las células procariotas divididas en dos reinos, ¿no? El reino bacteria y el reino arquea. Ambos reinos están formados por células procariotas. Sin embargo, tienen algunas diferencias, ¿no? Como por ejemplo las bacterias propiamente dichas tienen su pared celular con peptidoglucano y las arqueobacterias o arqueas no tienen peptidoglucano. La membrana celular de las bacterias tiene glicerol permeasas y las arqueas no tienen ácidos grasos. El ácido nucleico de la bacteria es circular y desnudo, lo mismo que las arqueas, en estos son similares. Y en cuanto a las bacterias, su ARN polimerasa tiene una sola enzima ARN polimerasa con 4 subunidades, mientras que en las arqueas esta ARN polimerasa tiene de 8 a 12 subunidades. Entonces, se han encontrado pues evidencia de que las células procariotas, aunque aparentemente las vemos como las células más sencillas en cuanto a su estructura, han tenido una evolución bastante amplia que más adelante ya en el curso de microbiología se va a estudiar. Ahora, la importancia de las células procariotas en el grupo de las bacterias es diversa, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, para la elaboración de alimentos como el queso y el yogur, en las plantas para fijar el nitrógeno, en las raíces de las leguminosas como los frijoles, bacterias fotosintéticas que producen gran cantidad de oxígeno, como el caso del cushuro, bacterias que descomponen los cadáveres y en general la materia orgánica que pueden producir el compost, bacterias que viven en nuestra flora intestinal y que son importantísimas para producir vitaminas en nuestro organismo, bacterias que participan en descontaminar el ambiente, ¿no? En eliminar sustancias tóxicas, como de los derrames de petróleo, o en el caso, por ejemplo, de eliminar relaves mineros, sustancias tóxicas de relave minero.
Bacterias que son capaces de producir energía, como las bacterias metanógenas, que pueden producir el gas metano, el llamado biogás. En fin, las bacterias cumplen diferentes funciones, por lo cual son organismos muy importantes, pero también durante muchos años han causado diferentes enfermedades y pandemias o epidemias, como la peste negra, ¿no? O la bacteria del cólera, el Vibrio cholerae, la bacteria de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, la bacteria del tétanos, el Bacillus tetani. Entonces, son diferentes las bacterias que han causado y siguen todavía causando enfermedades. ¿Cómo combatimos nosotros a las bacterias? Pues las combatimos con los antibióticos, ¿no? El primer antibiótico descubierto fue realizado el trabajo por Alexander Fleming, quien descubre el antibiótico de la penicilina, extrayéndolo de un hongo, el hongo penicillium. Este hongo penicillium se ubica en las frutas, ¿no? ¿Cuántas veces habrás encontrado una naranja, una mandarina, una toronja hongueada, donde le ha aparecido este moho azul, azul verdoso, ¿no? El moho azul verdoso, pues ahí se encuentra este hongo penicillium que produce la penicilina. Alexander Fleming le tomó 10 años en aislar este antibiótico, este principio activo, para poder hoy en día tener la penicilina y a partir de esta pues se han elaborado sus derivados, ¿no? La amoxicilina y tantos otros. Pero, ¿qué hay con los antibióticos? Los antibióticos pues deben ser tratados con mucho cuidado, no se pueden usar así nada más. Los antibióticos son sustancias capaces de matar o de paralizar microorganismos como las bacterias. Por cierto, los antibióticos no pueden dañar, matar, destruir a los virus, porque la acción que tienen los antibióticos tiene que ver con romper o destruir la membrana celular, con dañar a una célula. Y ya que los virus no son células, son estructuras mucho más simples, muchísimo más pequeñas que una célula típica, pues no, los antibióticos no tienen un efecto sobre ellos. ¿Cómo actúan los antibióticos? La acción que ellos tienen está relacionada con destruir la pared celular bacteriana, pueden perforar la membrana celular bacteriana, pueden impedir la elaboración de proteínas bacterianas, pueden impedir la formación del ADN bacteriano. Son diferentes formas que tienen de acción los antibióticos. En el caso de los antibióticos vamos a encontrar que hoy en día se ha encontrado evidencia, una gran cantidad de evidencia, de que las bacterias que han sido, digamos, expuestas a una gran cantidad de antibióticos en una forma inadecuada, pueden volverse resistentes a lo que se llama la resistencia a los antibióticos. Esta resistencia Esta resistencia a los antibióticos está relacionada, por ejemplo, por el abuso de antibióticos que hacemos los humanos. Hoy en día, a causa de esta pandemia, muchas personas, en medio de la desesperación de no saber cómo ayudar a su familiar que de repente se haya infectado del COVID-19, entonces han recurrido a los antibióticos, ¿no? ¿Cuántas personas han estado tomando amoxicilina, acitromicina en grandes cantidades, sin una receta médica, sin un tratamiento estándar ni control? Por ejemplo, he sabido de casos de personas que han estado consumiendo antibióticos, de repente la acitromicina. Entonces, como les decía, es importante tener cuidado del abuso de los antibióticos que se puede estar realizando en humanos, ¿no? No se debe hacer ese uso. También se ha evidenciado un abuso de antibióticos en general en los animales.
de repente por la crianza de animales y evitar de que estos pues se enfermen y mueran, se les ha estado dando una gran cantidad de antibióticos. Todo ello ha ocasionado que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos y hoy en día estamos en ese gran dilema, ¿no? Ya no existen, no se están logrando producir antibióticos nuevos que puedan de repente combatir a las nuevas bacterias, ¿no? Cada vez que tenemos bacterias, estas cada día más resistentes, nos pueden ocasionar enfermedades y el problema sería que te enfermas, tomas el antibiótico, de repente has estado tomando acitromicina sin una receta médica, has hecho que tus bacterias se vuelvan resistentes y mañana más tarde te enfermas de verdad por otro antibiótico. ¿Y qué puede pasar? Perdón, por otra bacteria te enfermas, te dan acitromicina, pero ya no te va a hacer efecto. Entonces vas a necesitar un antibiótico más fuerte, tal vez claritromicina y otros, ¿no? Pero qué pasará cuando llegue el momento en que hayas hecho resistencia a todos esos antibióticos? Ya no habremos, ya no tenemos antibióticos con los cuales combatirlos, porque incluso los antibióticos que ya existen, los más fuertes, los más que atacan a bacterias resistentes, esos antibióticos no son tan inocuos, ya que siempre van a ocasionar problemas renales, problemas cardíacos, problemas eh, hepáticos. Por ejemplo, personas que hayan hecho un abuso de acitromicina es un antibiótico que tomado en forma inadecuada puede ocasionar problemas cardíacos. Entonces, hay que tener cuidado con esto y, lógicamente, prevenir y evitar el uso inadecuado de antibióticos. La automedicación es lo peor que se puede dar, ¿no? No un médico es una persona, un profesional que ha estudiado tantos años para poder tener el criterio de cuándo darte el antibiótico y cuándo no darte y por cuánto tiempo darte el antibiótico y en qué dosis. Entonces, no podemos permitir que de repente un familiar o una amistad vaya a la farmacia y lo que le diga el farmacéutico esté comprando y esté tomando, automedicándose con antibióticos, ¿no? Mucha gente dice, he tomado antibióticos porque me ha dicho en la farmacia, pero hay que aclarar ahí, el personal que trabaja en farmacia, si bien es cierto, conoce de los fármacos que venden, no tiene el criterio para poder recetarte y eso hay que detener en la población.